vamos inmediatamente con el señor ministro de la Infraestructura, Guillermo Reyes. Ministro, buenos días. Hola, buenos días, Julio, y para todos sus compañeros. Ministro, el reporte coronel de ayer fue sobre el canal del dique y SACIR. Esto es como la película de la pesadilla sin fin. ¿Cuándo se va a resolver el tema del canal del dique, ministro? Bueno, gracias por la pregunta, Julio. Hay varios temas de que tenemos que conversar, pero este era muy importante. Yo quiero precisarle lo siguiente de una vez a ese informe que dio Daniel Coronel. Nosotros lo que hicimos en la etapa entre el momento que nos posesionamos en el gobierno hasta el momento que se hizo la adjudicación por parte de la ANI fue un proceso de socialización con las comunidades. Jamás fue un proceso de reemplazar las consultas previas, porque el proceso como se diseñó, la estructuración de este proceso contractual establece que primero se hacía la adjudicación del contrato y luego venían dos temas para poder empezar a desarrollar el proyecto, que era uno, la consulta previa a cargo del Ministerio del Interior, y la segunda, lo que es la obtención de la licencia ambiental. Sin esos dos requisitos, el contrato no tiene futuro. En consecuencia, si la licencia no se aprueba o no se adelantan las consultas previas como lo establece la ley, entonces el contrato simple y llanamente no sigue su curso. Entonces nuestros diálogos se dieron con las comunidades para cumplir un presupuesto de darles a conocer en qué consistía el proyecto, cumplir lo que pidió la JEP, pero nunca fue un tema de consultas previas. Las consultas vienen ahora, una vez se hizo la adjudicación, porque así lo fijó el proceso contractual establecido por la ANI. Ministro, en esas consultas pueden pasar años y conciliar esas consultas es un poquito complicado. Usted lo sabe mejor por su experiencia. Cuando usted abre el debate sobre una obra de infraestructura y opinan todos, pues imagínese usted la eternidad de la conversación. En este caso, ¿cuál es el cronograma? ¿Opinan y luego qué? Ese es un proceso de varios meses en los cuales con todas las comunidades identificadas a lo largo de lo que es el canal del dique, se van a construir diálogos para conocer el alcance del proyecto, para hacer, como dijo el presidente de la República, modificaciones al alcance de lo que va a ser la ejecución del mismo y para incluir a las comunidades en la construcción de ese proyecto en todo su alcance, tanto en lo que hace a navegabilidad, a sedimentación y a la protección de las comunidades. Pero no es indefinido, por supuesto que no es indefinido. Señor ministro, vamos a otros temas. El tema de la Panamericana, lo que ha sucedido en Rosas y el plan B, ¿cómo va? No, hay varios planes. La verdad, anoche tuvimos una reunión con el presidente de la República para evaluar el tema de las emergencias, en especial el tema del Cauca Nariño y el de la Mojana. Y en el tema del Cauca Nariño, pues le presentamos al presidente el informe. Nosotros tenemos previsto, y creo que esa será una obra récord en lo que ha sido la historia en estas situaciones de emergencia en Colombia, que el 20 de febrero entregaremos la variante de 2.1 kilómetros que va a unir los dos extremos, un poco antes en un lado y el otro, de donde ocurrió la tragedia y se rompió la Panamericana. Esta vía se está construyendo a una velocidad, hemos sacado diariamente cómo va la construcción, cómo van los trabajos, trabajando 24 horas, 7 días, y hemos avanzado con los equipos del Invías y los constructores de la vía con muchísima maquinaria. Avanza bastante bien el proyecto y está básicamente hecha para que pasen tractomulas y mulas. Y en segundo lugar tenemos varias vías alternas que están también en trabajos de repavimentación para vehículos, entre ellos la famosa vía de la Sierra, que va a permitir, que es la depresión La Sierra, que va a permitir el tráfico de vehículos particulares y vehículos cisterna y también camiones, y hemos habilitado una nueva vía alterna que es muy interesante, que es la vía de El Tambo.
pero va muy bien. El puerto de Tumaco ha sido una de las grandes conquistas que creía el presidente y que se dio en esta coyuntura difícil, y es que Buenaventura Tumaco se ha vuelto un puerto marítimo que ha permitido que llegue la gasolina, que llegue el gas licuado, que lleguen víveres, que lleguen productos, y ahora que podamos sacar leche, papa y otros alimentos de un lado hacia el otro. Ya hemos tenido 2 cargamentos con 1.400.000 galones que han ya ido a servir a la población, y el tema de Ecuador, que será parte de la conversación hoy de los presidentes de nuestro país y del Ecuador, ha sido muy importante permitir el cargue y descargue de vehículos con víveres, con artículos de primera necesidad, y por supuesto que ha permitido el paso de los camiones, las tractomulas y los buses. Ministro, el otro gran tema del día se encuentra con las plataformas de transporte público y el proyecto de ley de la Superintendencia de Transporte que las pondría en jaque. ¿Ese proyecto se va a reestructurar? Muchas gracias por la pregunta, muy importante poder utilizar el canal de la W para decirle a los que hacen parte de las plataformas, a sus voceros, a los conductores, que he conversado esta mañana, ya lo ha hecho hace un par de días con José Daniel López, su representante. Vamos a abrir una mesa de diálogo este miércoles en la tarde aquí en mi despacho, como siempre ha estado abierto para el diálogo, para que aquí estén todos. No vamos a radicar el proyecto de ley en el Congreso, es la orden del presidente de la República y es mi disposición mientras no tengamos una fórmula de consenso. Yo quiero precisar lo siguiente. Este es un tema además, Julio, que da muchos dolores de cabeza, porque el paro que anuncian los taxistas del 22 de febrero es un paro por el tema de las plataformas y la ilegalidad. Entonces, se sienta uno con las plataformas, se molestan unos, se sienta con los taxistas, se molestan los otros. Yo creo que el país tiene que superar estas exclusiones. El presidente lo dijo en Palacio, le molestó un poco a los taxistas. Nosotros no vamos a prohibir los sistemas de transporte que existen en diferentes regiones del país, que han sido los que han venido supliendo lo que el Estado no da. Y en materia de las plataformas, nosotros no vamos a prohibir las plataformas. ¿Qué vamos a buscar en las plataformas que se utilizan para prestar un servicio como el de transporte? Tenemos que buscar un consenso de cómo las vamos a formalizar, cómo prestan el servicio en condiciones que sean ajustadas al marco de la ley. Y en ese orden de ideas, le reitero, he abierto al diálogo y no vamos a radicar el proyecto de ley mientras este diálogo no se construye con un consenso. Qué buena noticia, ministro, pero entonces, ¿de dónde salió ese texto base que era durísimo para los usuarios, para los conductores y para las plataformas? Lo que hacía ese borrador era acabar definitivamente con las plataformas de transporte. ¿Quién fue entonces el de la iniciativa de ese borrador? No, mire, ese borrador no salió de la noche a la mañana. Este tema se viene trabajando de hace mucho tiempo atrás, por varias razones. Nosotros tenemos en el sector una superintendencia de transporte, que es la superintendencia más débil de todas las que tiene nuestro ordenamiento jurídico, una superintendencia sin herramientas, sin dientes. Cada gobierno ha tenido un proyecto de ley, cuando lo van a llevar al Congreso de la República se bloquea por el tema de la ilegalidad, de la informalidad. Y nosotros empezamos a construir desde esas mesas de trabajo con taxistas, con diferentes alternativas de prestación de servicios, y el 22 de noviembre desde la superintendencia se empezó a construir un primer borrador. Aún más, es que es el tercer borrador que existe, pero son borradores que se han ido socializando para construir un texto que permita discutirse en el Congreso de la República. Se le ha socializado, por lo que he conversado con la superintendente, con algunos representantes de las plataformas, pero ya le he solicitado a la superintendente que mientras no tengamos este diálogo con las representantes de las plataformas y los conductores, no vamos a radicar ningún proyecto en el Congreso. Entonces, no es un texto que aparece de la noche a la mañana, es un texto de las mesas de trabajo que se han venido haciendo, pero por supuesto que ese texto se debe mejorar y se debe consensuar. Así lo voy a trinar, así lo estoy diciendo, y yo quiero mandarle un mensaje de tranquilidad a todos esos conductores de las plataformas, a sus familias,
de que este gobierno no admite exclusiones. Sí, pero ministro, este texto que usted nos menciona, pues que ha sido concertado, como usted dice, con algunas mesas de trabajo, también tuvo concertación de los usuarios de las plataformas están ahí, porque aunque usted diga que es el tercero, pues es durísimo, entonces no se debió sentar antes en estas mesas de concertación con estas personas y no hoy. A ver, no, es que el diálogo se ha venido haciendo a nivel territorial, se ha venido construyendo, no está cerrado. Este no es un proyecto que es el proyecto definitivo. Sobre esto la semana pasada, dentro de esas mesas que se han venido haciendo, la superintendente me informó que se sentó con representantes de las plataformas y ese es el texto que se está construyendo. Estamos hablando sobre un borrador que está generando preocupación, pero no sobre un proyecto que ya esté terminado, concluido y cerrado. Eso lo dejo y quiero aclararlo. Entonces, lo que yo le he dicho hoy a José Daniel López es, estoy listo, sentémonos el miércoles, yo quiero escuchar una propuesta, cómo formalizamos la prestación del servicio de transporte a través de las plataformas. Ministro, bueno, sí, ahí queda la duda porque las plataformas han dicho que no se les socializó el proyecto con tanto tiempo de anticipación como usted dice, pero ¿usted tiene claro cuántos impuestos pagan estas empresas al año en Colombia? Y esto se lo pregunto porque si yo fuera una empresa de estas, digo, uy, no, yo en Colombia no me meto porque no hay seguridad jurídica para ejercer y para dar trabajo en Colombia. Bueno, el tema de las plataformas no es un tema pues que sea Colombia el país que tenga este problema. El tema de las plataformas está en el mundo entero y es un problema que genera caos en todas partes. En algunas ciudades mexicanas o distritos mexicanos han encontrado algunas formas de solucionarla, pero siempre vía la concertación. Yo quiero decir que en el diálogo que sostuvo el presidente de la República en Palacio con los taxistas les dijo, en el tema de las plataformas, yo no puedo aceptar que aquí vengan a utilizar las plataformas si no cumplan las mismas condiciones que otros que prestan este tipo de servicio de transporte y no paguen impuestos. Entonces, ese es el tema de mi invitación que le he dicho a las plataformas. Busquemos una fórmula que haga que puedan prestar el servicio en condiciones de formalidad. Y sobre los borradores, por eso son borradores. Mientras el borrador no tenga la firma del ministro y la aprobación del presidente de la República, seguirá siendo un borrador en construcción. Aquí no hay una posición ya definida del gobierno y ese es mi mensaje que quiero enviar ahora. Ministro, y usted mencionaba algo importante y es que esto se ha tratado de hacer en el Congreso de la República. Por ejemplo, en la legislatura pasada estuvo Gabriel Santos y también Mauricio Toro tratando de legalizar, formalizar estas plataformas, pero es difícil. ¿Ustedes han incluido al Congreso de la República también en esta discusión? En ese proceso estamos. La semana pasada se hizo una presentación del borrador ante los senadores y representantes del Pacto Histórico. Se solicitó revisar varios textos, entre ellos el tema de la ilegalidad e informalidad, y en ese orden de ideas lo vamos a hacer con todas las bancadas, y estamos en proceso de socializar borradores, pero no un texto definitivo. Y si no tenemos consenso, no vamos a radicar el proyecto mientras tanto. Pero, señor ministro, el hecho de haber presentado este borrador que prohíbe definitivamente las plataformas a los congresistas de la República, ¿no fue un error de cálculo? Porque a partir de este momento los sectores de taxistas no aceptarán nada distinto a ese borrador que le presentó el gobierno al Congreso de la República. No, porque el proyecto está en construcción, así lo hemos venido informando, los hemos invitado a todos a que se hagan parte de este proceso, es un borrador en construcción, todos los proyectos tienen que pasar por este proceso y cuando usted ya tiene un borrador, pues obviamente permite que usted pueda modificarlo y de eso se trata. Aquí no hay nada cerrado, aquí está abierto a que todas las propuestas sean bien recibidas. Señor ministro, esta papa caliente lleva 50, 60 años, el metro de Bogotá. Arranca entonces la alcaldesa con un estudio probado para hacer un metro elevado en una línea y el presidente de la República, que fue alcalde de Bogotá, pues tenía otra concepción del metro y comienza a insistir en la posibilidad de modificar el diseño del metro para que pueda tener una parte, no sé si larga, si corta, si intermedia, de un metro subterráneo.
que es como él lo deseó cuando fue alcalde de Bogotá. Sin embargo, contratamos un metro elevado, unos señores chinos ganaron una licitación para un metro elevado. Este tema, pues obviamente tiene que tener unos nuevos estudios, sobre todo la factibilidad jurídica de la modificación. ¿Usted nos podría indicar en qué va eso, señor ministro? Sí, por supuesto, Julio. Nosotros tuvimos la reunión la semana pasada, estuvo el presidente de la República, estuvo la alcaldesa, el gerente del metro, estuvieron representantes del consorcio chino. El presidente dio a conocer el texto del concepto, de varios conceptos jurídicos que se emitieron sobre la viabilidad de modificar ese contrato, y se acordaron dos grupos. Uno, el de análisis del tema financiero, y dos, el jurídico. Nosotros ayer tuvimos una reunión desde el punto de vista jurídico con los abogados que emitieron los conceptos para absolver inquietudes que teníamos tanto desde la Secretaría Jurídica como desde el Ministerio, y estos conceptos ya fueron entregados a la alcaldía y se acordó la próxima semana solicitud de la alcaldía para poder revisar y estudiar los conceptos para continuar esa mesa acordada. Estamos en ese trabajo, Julio, en este momento. Señor ministro, cambiar el metro tiene un retraso en la entrega y por supuesto un sobrecosto. Pero la pregunta es, lo que ya se contrató, lo que ya se está trabajando por parte de la actual administración, que la alcaldesa ha dicho que ese es el metro que va, ¿existe alguna posibilidad, después de estas reuniones, conceptos, abogados y por su experiencia en materia contractual, ¿existe alguna posibilidad de que ese metro que nos vendieron sea modificado? El presidente de la República lo ha dicho. El presidente ha insistido que quiere que una parte del trazado sea soterranizado. La empresa del consorcio chino hizo los estudios, presentó varias alternativas, de eso se conversó y se discutió en esa reunión. Jurídicamente se presentaron las razones del por qué sí se podría, lo cual no significa que los trabajos que se están haciendo ya en el tema del patio taller y en lo que son las obras de la calle 72 no puedan continuar. Sin embargo, en la medida en que la nación es quien viabiliza el 70% de los recursos y la posible, digamos, un costo adicional en la propuesta del presidente de la República, se ha dicho que el gobierno nacional estaría dispuesto a pagar esa diferencia. Pero esperemos, Julio, el resultado de estas mesas de trabajo, que serán las decisivas para el futuro de la línea 1, que no significa un mensaje del gobierno de que no se quiere hacer la línea 1. Lo que pasa es que sí se están previendo o se quieren prever consecuencias muy negativas de ese trazado elevado en la zona de la avenida Caracas desde la 1 de mayo con 50, Julio. Oiga, Lucas, y de la Agencia de la Infraestructura, en donde hay pues este tema, está el tema de la Panamericana, bueno, y solamente 10 megaobras 4G. En ese cargo había mucha expectativa del doctor Trujillo y del Partido Conservador. ¿Se cumplió o no, Lucas? Hay que reconocerle al señor ministro de Transporte que le ha entregado tanto el Invías como la ANI y la Aerocivil a personas técnicas a pesar de las presiones políticas. En la ANI usted tiene a William Camargo, una persona de la entera confianza del presidente de la República, y hay que decir que el ministro no ha cedido a esas presiones del Partido Conservador. Pero, ministro, hablando del Partido Conservador, su partido político, pues están mostrando los dientes y se van a reunir no solo para hablar sobre las reformas que presentará el gobierno nacional, sino también para evaluar si se mantienen o no en la coalición de gobierno. Usted, como el representante del Partido Conservador en el gabinete ministerial, ¿cómo va a abordar ese chicharrón? Eso lo vamos a compartir con el ministro Prada. Yo mantengo una muy buena relación con el Partido Conservador. Yo les he dicho que lo que el Partido Conservador a través mío buscaba era generar un proyecto de gobernabilidad, un proyecto de gobierno con el presidente Gustavo Petro, de hacer las cosas bien, de desvirtuar que aquellos que creían que el sector transporte en manos de los conservadores no podía cambiar, pues
y vamos a demostrar que sí era posible tecnificar estas entidades, que sí era posible hacer las cosas bien, que sí era posible hacer parte de este cambio. Eso es lo que estamos demostrando. Pero y yo he conversado con todos los parlamentarios, hemos tenido un excelente diálogo. Ellos han encontrado acá, pues, no solo un muy buen canal de comunicación, sino la forma de poder materializar lo que son muchas de las ideas de nuestro partido. Pero, ministro, las relaciones suyas con el presidente del partido, Carlos Andrés Trujillo, ¿no están como pichas? Yo a él le tengo un gran respeto, le tengo un gran afecto, le tengo un gran cariño, y pues obviamente una gran gratitud, por supuesto, por haber confiado y haberle entregado al presidente mi nombre para ser ministro. Y cuando él me ofreció la oportunidad de presentarme al presidente, pues obviamente entendía yo, después de toda mi vida, que llegaba a tener la oportunidad de demostrar eso que les decía ahora, hacer las cosas bien, de trabajar por un país y de demostrar que el conservatismo es un conservatismo que puede hacer parte de este cambio. Entonces, con él, pues sí, hay algunas diferencias, pero el diálogo está abierto siempre para lo que el partido considere que se puede hacer dentro del marco de este proyecto del presidente Gustavo Petro. No, todo es respetuoso, Lucas, pero él no se deja. Con el mayor respeto, con la mayor consideración, con las mejores relaciones. Si ve que ya reconoce que hay unas diferencias, esa es una forma diplomática de decirle que... Pero esas son humanas, las diferencias son humanas. En el matrimonio, en la familia, en el trabajo. En el fútbol. Y nada tiene que ver con que no le hayan entregado al senador Trujillo el Aerocivil, ni el Invías. Que no moleste más el ministro. Ahí calladito él arregló la vaina y no... se estaba registrando que los nombrados pueden tener recomendaciones, pero que son personas técnicas y que van a atender perfectamente. El ingeniero Latorre es una persona que no pertenece al Partido Conservador. El director de la ANI tampoco pertenece al Partido Conservador. Y el señor París es una persona que tiene una trayectoria larguísima en la Aerocivil. Y millonarios contratando refuerzos. ¿Qué más quiere? Que tampoco son del Partido Conservador. Julio, decirle que aquí en este sector tenemos una familia, una familia que trabaja por el cambio, una familia donde, digámoslo, si bien tenemos orígenes políticos diferentes, pues todos creemos en este proyecto político de nuestro presidente. Y déjeme decirle, porque sé que usted ya va a terminar la entrevista, Julio, que ayer hicieron algunas menciones al tema de Viva y Avianca, que no quería dejar pasar la oportunidad para mencionarle que sobre ese tema nosotros desde el primer momento siempre hemos abierto las puertas del ministerio a escuchar a todos, a Avianca, a Viva, a Latam, a todos los que han querido intervenir en este proceso. Nosotros no nos hemos involucrado en la toma de decisiones, hemos solicitado que se actúe con prontitud. ¿Por qué? Porque cualquier decisión extemporánea, tardía, puede ser nefasta para el país, para el gobierno, para el Aerocivil y para los usuarios. Entonces, las decisiones no se toman acá. Aquí escuchamos, generamos diálogo y consenso. Y eso es lo que hemos hecho con Avianca y Viva, Julio. Ministro, finalmente no lo voy a abordar porque el tema a lo mejor no lo tiene en su mente con tanta carretera y tanto lío, pero unos campesinos de Casanare le mandan un mensajito respetuoso. Señor ministro, quiero poner en conocimiento en nombre de mi comunidad y pedir su ayuda para denunciar un incumplimiento sobre la ejecución de un proyecto de pavimentación clave para nosotros. Se llama Ruta Libertadores, Belén, Socha, Sacama, Cabuya, Hato Corizal, Paz de Ariporo. Es un contrato que lleva más de 2 años firmado, mucho antes que usted, ministro. 500 mil millones de pesos. Ministro, mande a alguien, totalmente destapado, tal cual siempre ha existido la obra, no hay un metro pavimentado, se han realizado uno que otro mantenimiento, pero es frustrante para las comunidades de este corredor vial. Muchos vivimos de esta carreterita que ya está aprobada, ministro, ayúdenos a que la pavimente. Ruta Libertadores. Mire, Julio, en los diálogos sociales vinculantes, en todo el país, ese era el reclamo de los colombianos. Esa vía que usted menciona, la Ruta de los Libertadores, es una ruta muy importante que ha ocurrido,
que en el pasado se dedicaron a hacer contratos para hacer estas obras con vigencias futuras a 10 años. Y fuera de eso, primero, para empezar, es un proceso macabro, larguísimo, de una cantidad de trámites que se deberían hacer antes de la adjudicación de los procesos contractuales. Pero empiezan los problemas con las comunidades, y aquí, como son contratos a vigencia futuras de 10 años, cada año se hace una 10ª parte y las comunidades no ven que tengan ejecución. Anoche el presidente me solicitó expresamente en ese tema, Julio, que tenemos que revisar la priorización de ese tipo de proyectos por encima de otros proyectos que en verdad no son tan necesarios para las comunidades. Y ahí le sumo, por eso es tan necesario el tema de adjudicarle más recursos a las vías comunitarias para la paz, que son todas esas vías que no existen, que están en mal estado, que requieren recursos del Estado. Ministro, ahora sí, gracias por su tiempo y ojalá que todos estos proyectos lleguen a un buen final para beneficio de tantas comunidades que piden vías, conexión, trenes, ríos, en fin, conexión. Ministro, feliz mañana y tenga usted una buena semana. Muchas gracias, Julio, para todos ustedes igual. Bendiciones.